Sean todos bienvenidos, bienvenidas al Templo Alianza Redimidos y juntos vamos a rendir el culto a nuestro Señor. Entonces, ¿qué les parece si se ponen de pie para que cantemos juntos la música? Porque vamos a tener la lectura bíblica y también tendremos la oración inicial presidido por nuestro pastor Samuel Villavicencio. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, y de este Evangelio de Marcos vayamos al capítulo 10 para leer los versículos del 13 al 16. Y lo vamos a hacer de esta manera. Voy a empezar leyendo el 13, ustedes el 14 y juntos terminamos en el versículo 16. Amén. Marcos 10, del 13 al 16. Le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús enseñó y le dijo: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y juntos el 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Oremos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por el privilegio que nos da de estar juntos, reunidos como su iglesia en este día especial. Su palabra dice que debemos orar por todas las personas que están en autoridad, en eminencia. Oramos por todos los presidentes de todos los países que componen este planeta Tierra. Que ellos, Señor, puedan llegar al conocimiento de su verdad y mediante este conocimiento, ahora sí, puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países. Oramos, Señor, por tu pueblo Israel y el conflicto que tiene con la Franja de Gaza. Oramos por Rusia y Ucrania. Oramos por Venezuela, Ecuador, Bolivia. Y oramos especialmente por la ciudad de Guayaquil. Señor, una ciudad inmersa en la corrupción, en la drogadicción, en el sicariato, asesinato, secuestro. Señor, que su mano de gracia continúe tomando el control de esta situación. Y todo depende de nosotros, el que cambie la situación. Porque mientras el corazón del hombre no cambie, nada va a cambiar. Señor, oramos también por los que están enfermos, atribulados en sus cuerpos. Que su mano de gracia esté sobre cada uno de ellos. Oramos por el hermano Juan Serrano. Usted conoce la condición en la que él se encuentra.
Oramos, Señor, para que su mano de gracia haga su voluntad en él. Y de la misma manera oramos por la hermana Gina Velarde en el segundo proceso que va a ser sometido. Que su mano de gracia esté sobre ella, proveyendo la sanidad que en su soberana voluntad usted tiene para cada uno de nosotros, especialmente para ella. Oramos también por aquellos hermanos que han perdido seres queridos. Que su mano de gracia esté sobre cada uno de ellos, proveyendo la fortaleza que usted tiene para cada uno de nosotros, sabiendo que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta para cada uno de sus hijos. Y Señor, hoy estamos aquí reunidos para que juntos en armonía podamos escuchar y obedecer su palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con mucho regocijo vamos a cantar el himno número 224 titulado Tu pueblo jubiloso. Porque vamos a cantar el himno número 260 titulado Pronto la noche viene. Cuando la vida es
plenitud. En Dios te adoramos. Y ahora, permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Los niños y el reino de Dios. Escuchemos con atención y reverencia. Damos la bienvenida muy cordial a nuestro pastor Federico Reyes. Él fue mi profesor y profesor de mi esposa. Y hace 2 semanas está con el Señor su esposa. Hace 2 semanas. Dios permitió llevar a su esposa a los cielos. Bienvenido, pastor. Los 3 evangelios sinópticos
Mateo, Marcos y Lucas recogen un breve episodio en el que unos niños son llevados a Jesús. Y Marcos dice que les presentaban unos niños para que los tomase en sus brazos. Pero los discípulos, en vez de permitir que los niños vayan hacia Jesús, le impedían a los niños que fueran a Jesús. Eso dice el Evangelio de Marcos. Analicemos a la luz de la Biblia sobre el gran valor que tienen los niños en el reino de Dios, es decir, el valor de los niños que tiene para nuestro Dios. Ahora es necesario contestar una pregunta. ¿Por qué debemos pensar y evangelizar a los niños? Porque esta palabra evangelizar a los niños muy rara vez se predica en los púlpitos. Solo pensamos en la evangelización de jóvenes y adultos, pero nos hemos olvidado de la evangelización más principal en la vida de un ser humano: la evangelización de los niños. Debemos evangelizar a los niños porque el Señor Jesús nos ha dado una orden de hacerlo. Su último mandato para nosotros fue, leámoslo en Marcos 16:15, para ver el último de los mandatos de Jesús hacia sus discípulos. Marcos 16:15. Y mantengan su Biblia abierta en el libro de Marcos, porque vamos a ir a analizar parte del capítulo 10 de Marcos. Pero ahorita vamos a leer Marcos 16:15. Amén. Y les digo, id por todo el mundo, id por todo el mundo. Y ahí les da la orden. Y predicar el Evangelio. En esa palabra final, a toda criatura, están incluidos también los niños. Eso incluye a los niños de todas las edades. Y permítanme leer Romanos 1:16. Vamos a volver luego a Marcos 10, pero vamos a Romanos 1:16. ¿Por qué razones tenemos que predicar el Evangelio a los niños? ¿Por qué razones tenemos que evangelizar a los niños? Y Pablo, cuando escribe esta carta a los hermanos en Roma, les da la respuesta. Versículo 16, en Romanos 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y ahí está la clave. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. En esa palabra todo no hay una definición adultos y jóvenes, sino todos, incluye también a los niños. Entonces el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, si queremos evangelizar a nuestros niños, tenemos que predicarles lo que dice la Biblia, que es el poder de Dios para salvar sus vidas. Hay poder en el Evangelio y el Espíritu Santo usa el Evangelio para convencer a los niños de su pecado y llevarlos a Jesucristo, y eso se llama evangelizar. Y ese es el problema, que muchas veces pensamos que los niños no entienden, los niños no comprenden, pero los niños son muy inteligentes y ellos saben. Así que es hora, hermanos, de que saques el chip de su mente de que el Evangelio es solo para jóvenes y adultos. Usted tiene que evangelizar a los niños también. El poder está en este maravilloso mensaje y no en nosotros ni en nuestros métodos. Este es el principal motivo por el cual evangelizar a niños. El Señor Jesús nos ha dado esa orden. No podemos esquivar o ignorar este mandato. La evangelización a niños es sencillo, es claro y es preciso el mandato, lo que hay que interpretarlo correctamente. A la vez debemos tener en mente que existe un solo evangelio.
No existen dos evangelios, uno para adultos y jóvenes y otro para niños. No, métodos diferentes sí, pero no hay dos evangelios. Un evangelio para niños y jóvenes y otro para adultos. No, hermanos. El método para enseñar a los niños puede ser diferente, pero es el mismo evangelio. No debemos predicar el mismo evangelismo sin importar la edad. Tal vez cambie el método para ellos, pero tenemos que predicarles a nuestros niños. En el capítulo 10 de Marcos vamos a ver detalles muy importantes que vale la pena entender para comprender el gran valor que tiene la vida de nuestros niños, de nuestros hijos y los niños en general. Usted quizás se dirá, bueno, el tema de la evangelización de los niños no tiene nada que ver conmigo. Pero déjenme decirle, hermanos, en la gloriosa fe de Jesucristo, la evangelización involucra a todos, niños, jóvenes, adultos y ancianos, a todos. Veamos en primer lugar, tenemos que comprender la importancia de traer los niños al Señor. Y eso es lo que por lo general no entendemos. Es demasiado importante que cada uno como padre debe de traer su hijo al Señor. Y vamos a Marcos 10:13. Y ahora sí vamos a tener su separador bíblico en el capítulo 10 de Marcos, porque vamos a analizar unos versículos de este capítulo 10 de Marcos. Voy a leer el versículo 13. La primera parte dice: y le presentaban niños para que los tocase. Como padres nos preocupamos por llevar a nuestros hijos a una buena escuela, nos preocupamos de llevarlo a una buena academia para que aprendan tal vez un idioma extranjero, los llevamos a que practiquen también algún deporte porque hay que hacer deporte, nos preocupamos porque nuestros hijos vayan a una buena universidad. Y claro, eso está totalmente bien y yo lo felicito, y es algo por lo cual como padres tenemos que hacerlo. Pero pocas veces vemos a los padres haciendo esfuerzos para traer a los niños a la iglesia. Muy pocas veces. A escuchar las clases bíblicas, a tomar discipulados, a participar en algún ministerio que se requiera dentro de la iglesia. Y muchas veces no lo hacen porque dice, ahí se necesita esfuerzo, se necesita disciplina, se necesita subordinar nuestros deseos para hacer la voluntad de Dios. Pero hay que hacer un sacrificio, hermano. Realmente tenemos que reconocer que estos padres o madres de familia del relato bíblico que trajeron a sus hijos a Jesús para que los tocase, nos dan a nosotros una lección de cómo padres de familias tenemos que imitar esta conducta. Si ellos trajeron niños a Jesús para recibir el toque de amor del Señor por medio de su palabra, con toda seguridad no tendríamos que traer tantos adultos con sus vidas destruidas por los vicios. Si trajéramos a nuestros niños al Señor con toda seguridad, serían menos hombres y mujeres con sus matrimonios destruidos que traeríamos al Señor. ¿Y dónde está la diferencia? Instruye al niño en su camino para que después no tengamos esa serie de problemas que estamos teniendo en la sociedad actual. La razón principal de mi convicción que los niños pequeños realmente pueden entender las verdades fundamentales del Evangelio es que creo en el ministerio del Espíritu Santo para comunicarles el Evangelio, la santificación y la evangelización aún a los niños. No existe adulto, por más inteligente que sea, que pueda entender el Evangelio
sin la iluminación, sin la mano poderosa ahí del Espíritu Santo. Dos hechos adicionales nos ayudarán a convencernos de la importancia de obedecer el mandato del Señor de predicar el Evangelio a niños. Y permítanme aquí unas estadísticas actuales del 2025. La población mundial es aproximadamente, tal vez ahorita ya mucho más, 8.200 millones de habitantes en este planeta Tierra. Para el 2025, según las estadísticas que encontré. Y asómbrese de esto que sigue. Más de un tercio de esa población, o sea, el 35% de esa población general del mundo, son niños. Son niños. En varios países del tercer mundo, esta proporción se eleva a la mitad. Eso significa un total de 1.750 millones menores de 15 años que están habitando esta tierra. Y que por nuestra mente solo pasa evangelizar a adultos y jóvenes. Y esa población la estamos reduciendo, no la vemos para evangelizar. ¿Qué enorme campo tenemos para evangelizar? Así que cuando el Señor Jesús habló de evangelizar a toda criatura, debemos recordar que por lo menos la tercera parte son niños. Y por lo tanto una importante proporción de la población mundial que debemos evangelizar, porque también es nuestra responsabilidad y privilegio presentarles el plan de salvación. Y en segundo lugar, lastimosamente siempre hay personas que tratan a los niños con rechazo y menosprecio. Y vamos a Marcos 10, la segunda parte del versículo 13 que acabamos de leer en nuestra primera parte. Marcos 10, 13, la segunda parte dice: y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Miren, en la sociedad en la cual nuestro Señor Jesús vivió, los niños tenían un estatus muy bajo. Eran como otras personas marginadas de la sociedad. ¿Y cuál era ese rango marginado en esa época de la sociedad? Los leprosos los sacaban de la ciudad y los ponían afuera. Y otro grupo de personas también eran marginadas. Era una cosa, no se tomaban en cuenta. Las mujeres. Jesús vino a darle valor a las mujeres. Pero en esa época, los leprosos y las mujeres eran marginados. Podemos ver eso exactamente reflejado en la actitud de los discípulos cuando ellos vinieron hacia Jesús. Los discípulos querían impedir que los niños llegaran a molestar o a interrumpir a Jesús. Para ellos, los niños eran una molestia. Los discípulos. Lastimosamente en nuestra sociedad actual, no pocas personas ven con menosprecio a los niños. Para muchos de ellos los niños son una carga, para muchos son una molestia y hasta un estorbo. Y muchos niños tienen que sufrir con dolor el menosprecio, el abandono de sus padres. La palabra de Dios nos dice quiénes son verdaderamente los niños. Y veamos un ratito a Salmos 127:3 para saber qué nos dice la palabra de Dios respecto a qué realmente son los niños, qué representan los niños para nosotros. Y Salmo 127:3 tiene la respuesta. Y pongamos atención en este versículo porque aquí hay una gran responsabilidad.
Salmo 127:3 dice lo siguiente: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estima el fruto del vientre. ¿Qué representan entonces, contextualizando este versículo en nuestros días? Dice este versículo que de la gran herencia que Dios tiene para cada uno de nosotros nos da una parte, y esa parte está simbolizada en los hijos que nos ha dado. Entonces, cuando usted tiene un hijo, entienda que es una parte de la herencia de Dios que le está dando a usted. Pero ahí viene el asunto. ¿Para qué nos da esa herencia? Para hacer una correcta mayordomía de esa herencia. Y la pregunta es, ¿qué mayordomía estoy haciendo con la herencia o los hijos que Dios me ha dado? ¿Estoy administrando correctamente su tiempo? ¿Estoy vigilante dónde van, con quién conversan, cuáles son sus amistades? ¿Me preocupo de eso? Es la herencia que Dios me ha dado. Y como herencia, cuando vayamos a la patria celestial, Dios nos pedirá cuenta de la mayordomía que hayamos hecho con esa herencia que Él nos dio, que son nuestros hijos. Tenemos que reconocer y comprender que la peor decisión que podemos tomar sobre nuestros hijos es alejarlos del camino del Señor, alejarlos de la iglesia donde se les enseña la palabra de Dios. Como padres, tenemos que comprender una gran verdad. ¿De qué sirve que nuestros hijos tengan títulos académicos, tengan buenos trabajos, tengan buenos salarios, si su vida está perdida y hundida en el pecado? No hay mayor gozo que un padre cristiano que ve a sus hijos caminar toda su vida en los caminos del Señor. Y permítanme leer primera de la tercera epístola de Juan, al final de su Biblia, no pierda Marcos 10. Al final de su Biblia, en la tercera epístola de Juan, capítulo 1, el versículo 4. Tercera epístola de Juan, capítulo 1, el versículo 4. Y este es Juan, ya al final de sus días. Él está hablando aquí. Juan dice, Juan, el mismo que escribió Apocalipsis, él está diciendo: no tengo yo mayor gozo que este. ¿Cuál era el mayor gozo que tenía en esa época ya Juan? Que el oír que mis hijos, estos hijos que él se refiere son hijos espirituales, que el oír que mis hijos andan en la verdad. Ese es el gozo de Juan. Juan dice mis hijos porque como resultado de su predicación él era padre espiritual de muchos de ellos, y si usted lee más ahí se da cuenta que él fue padre espiritual también de Gallo. Hay un personaje que se llama Gallo y vino a los pies de Cristo por él. Entonces es hijo espiritual de Juan. Y la pregunta que voy a hacer en este momento es para ustedes, hermanos padres y madres. ¿Cuántos padres aquí presentes y los que nos miran por el internet, cuántos padres son también padres espirituales de sus propios hijos? Porque es fácil decir, yo soy padre biológico de mi hijo, pero yo lo llevo al templo para que ella lo evangelice. ¿Cuántos padres biológicos también son padres espirituales de sus hijos? Esa es la pregunta que tienen que contestarse ustedes. Todo hijo de Dios debe requerir lentes bifocales. ¿Y por qué digo lentes bifocales? Se interesa y está involucrado tanto en el presente como en el futuro de sus hijos. No solo tener una sola visión,
sino que debe de ver el presente y también proyectarse hasta el futuro. Pero muchas veces creemos que el presente es lo máximo que podemos hacer con nuestros hijos, porque asegurando el presente aseguramos el futuro. Pero ¿qué clase de presente? ¿Material o espiritual? El evangelizar a niños es, por lo tanto, una inversión doble. Invertimos en las vidas de los niños tales como son, e invertimos en lo que serán en el futuro. A un niño le preguntaron, voy a ilustrar esto con esto que encontré en una revista. A un niño le preguntaron, ¿qué piensas ser cuando seas grande? Y él contestó, quizás puedo ser un evangelista o un gángster. Gángster, una persona mala, un traficante, un sicario, un extorsionador. Entonces el niño le contesta, quizás pueda ser un evangelista o una de estas personas de mal vivir. Y entonces le dice, ¿qué quiere decir con eso? Y bueno, el niño le dijo, todo depende de quién me atrape primero. Todo depende de quién me atrape primero. ¿Se ha puesto a pensar? Muchas veces estamos dejando a nuestros hijos que lo atrape el mundo y nos olvidamos de ellos. Todo depende de quién lo atrape primero. Es cierta la afirmación que el futuro está en manos de los niños. Claro que sí. Es igualmente verdad que los niños están también en nuestras manos. Por lo tanto, el futuro está en nuestras manos y debemos preguntarnos qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Los niños son espiritualmente receptivos. Hermanos, el 63% de los creyentes llegan a la fe entre los 4 y 14 años. El 63% de los creyentes que llenan las iglesias conocieron entre los 4 y los 14 años de edad. Esto es una buena noticia, hermanos. Esto significa que Dios ha dado a los niños el don de la fe y la capacidad de abrazar el Evangelio como verdad para sus vidas. Jesús incluso usó la fe de los niños como ejemplo de cómo todos deberíamos recibir a Cristo. Y vamos un momentito a Marcos 10:15, y ahí está la cita que tenemos de base. Vamos al versículo 15, Marcos 10:15. Mire cómo usa Jesús la fe de los niños. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Por qué creen que Jesús dijo eso, hermano? ¿Por qué usted cree que Jesús dijo eso? Si lo pensamos un poco, si lo analizamos un poco, nos vamos a dar cuenta que los adultos son más propensos a dudar, a cuestionar. Los adultos. Cuando un niño recibe un regalo, no cuestiona la intención de la persona que se lo da, si lo merece o no lo merece. El niño lo acepta con gran alegría y con anticipación. Vemos el brillo en los niños cuando le damos algo. De la misma manera, un niño es más propenso a recibir el Evangelio con alegría, con optimismo y libre de desconfianza. Así es como todos deberíamos recibir el regalo de la salvación, como dice Jesús. Y en tercer lugar, disciplinarlos a los niños, pero con sabiduría, para corregirlos, no para destruirlos.
Una vez escuché a un joven ya, cuando yo le preguntaba, ¿y cómo te corregía tu mamá? Dice, cuando mi mamá me corregía yo tenía que llamar a la ambulancia. Era un asesinato, creo que me dijo. ¿Ah? ¿Cómo? Ah, sí, así me dijo. Era un intento de asesinato cuando mi madre me corregía. Era un intento de asesinato. Yo, gracias a Dios, a mis hijos los he corregido, pero con un García Moreno de 3 patas. Le he dado 3 latigazos en los glúteos y le he hecho ver el error. Pero no los he destruido, porque la represión es para que se enderecen, no para destruirlos. Así es. Entonces vamos a leer Proverbios 19, 18. Proverbios 19, 18. Amén. Amén. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Muchos padres quieren destruir a sus hijos en la corrección porque no lo hicieron a los años tempranos, y lógicamente un árbol que ya está torcido es muy difícil enderezarlo nosotros, solo Dios. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, y la esperanza mayor que hay es en los primeros años de vida. Esto es una advertencia a los padres apasionados en contra del castigo airado. Tenemos que comprender que una de las funciones que requiere más responsabilidad como padres es disciplinar a nuestros hijos, corregir aquello que no está bien y que no sufran después por esos malos caminos que pueden tomar si no se los corrigen. Como padres no podemos tomar una actitud cómoda e indiferente ante los errores de nuestros hijos. Los pecados y los malos caminos de nuestros hijos es no amar a nuestros hijos haciéndonos de la vista gorda. Así es, hermano. Y eso no es amor. Si un padre no quiere meterse en conflicto con un hijo por no corregirlo, eso significa que no lo ama. No lo ama. Proverbios 13, 24. Proverbios 13, 24. Proverbios 13, 24. Amén. El que detiene el castigo a su hijo, que dice ahí, no alcanzo a ver yo. Aborrece a su hijo, aborrece a quien detiene el castigo. Más el que lo ama, ¿qué pasa con el que lo ama? Desde temprano lo corrige. Esto no quiere decir temprano a las 5 de la mañana. Quiere decir de los tempranos días de vida del niño. Los padres que dejan de corregir a sus hijos los aborrecen. Mas el que los ama con diligencia busca para ellos una disciplina útil. Y aquí está el asunto. Hay que buscar una disciplina útil para el niño. Pero muchos padres buscan una disciplina para destruirlos. Si verdaderamente queremos cuidar y valorar a nuestros hijos, debemos de ser para ellos socios para su futuro, inversionistas en su vida, invertir tiempo en ellos, invertir amor, dedicación, pero no podemos ser cómplices de sus pecados o de sus malas decisiones.
Y la pregunta es, ¿qué tiempo de valor suyo le dedica a sus hijos? Porque es fácil dedicarle a nuestros hijos el tiempo que nos sobra. Pero ¿qué tiempo de valor suyo le dedica a sus hijos? No podemos ser cómplices tampoco de sus pecados y de sus errores. Por no meternos en conflictos, nos hacemos de la vista gorda y no decimos nada. No podemos ser cómplices de los pecados y de las malas decisiones que toman nuestros hijos. Y en cuarto lugar, Jesús no es indiferente a la forma como nosotros tratamos a los niños. Y vamos a la cita de base Marcos 10 para leer el versículo 14. Marcos 10, 14. ¿Quién lo está viendo aquí? ¿Quién lo está viendo? Viéndolo Jesús, ¿qué le pasó a Jesús cuando vio a los discípulos que no querían que los niños se acercaran a él? Se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Podemos ver en el texto que Jesús se indignó con la forma en la que sus discípulos estaban tratando a los niños, de impedirle que se acercaran a él. ¿Qué significa que Jesús se indignó? La indignación, hermanos, es un sentimiento de intenso enojo, el cual es provocado por un acto que se considera injusto, ofensivo o perjudicial, y eso lógicamente nos enoja. ¿Con cuántos de nosotros el Señor se sentirá indignado por el trato que le estamos dando a nuestros niños que viven con nosotros en nuestra casa o en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestra iglesia? ¿Con cuántos de nosotros el Señor estará indignado por el trato que les demos a los niños? Tal vez esos niños no llevan nuestra sangre. Tal vez esos niños no llevan nuestra sangre, pero su vida vale la sangre de Cristo, que también por ellos fue derramada. Tal vez esos niños no sean hijos biológicos nuestros, pero por ellos también la sangre de Cristo fue derramada. Veamos ejemplos bíblicos del cuidado de la generación futura, porque esto es lo que nos debe de importar. ¿Qué estamos proyectando al futuro como padres? Veamos ejemplos bíblicos. Vamos al primer ejemplo, Moisés. Moisés dejó esto muy en claro al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, mientras se preparaba para entrar a la tierra prometida. Por lo menos en 4 ocasiones Moisés enfatizó que su futuro en esta tierra dependía de su actitud hacia los niños y el trato que se les diera. Y vamos a Deuteronomio capítulo 11, y voy a empezar primeramente a leer el 19. Vamos a leer unos 3 o 4 versículos de Deuteronomio. Primero vamos a empezar leyendo el versículo 11 para ver el ejemplo de Moisés. ¿Qué le preocupaba a Moisés respecto a los niños? Y Deuteronomio 11, 19 dice lo siguiente: y les enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas. Cuando habla de hablando de ellas, habla de la ley, de la palabra de Dios. Hablando de la Biblia cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Siempre hay que inculcar el estudio de la palabra de Dios a nuestros niños.
Dice, enséñales a sus hijos. Y a la vez les señaló Moisés el resultado de la obediencia a este primer mandamiento. ¿Y cuál es el resultado? El versículo 21. Ponga su dedo ahí en el versículo 21. Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestro padre que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Miren, si instruimos a nuestros niños en la palabra de Dios y ellos viven la palabra, nosotros vamos a querer tener muchos días en la tierra en paz. Pero muchas veces pasa todo lo contrario, y he escuchado a padres que dicen, con tantos conflictos que tengo con mis hijos, mejor quisiera morir. ¿Se han escuchado eso? Y aquí está la respuesta, hermano. Instruye al niño en la palabra de Dios. Así ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra. Nadie quiere prolongar sus días sobre la tierra si no vive en paz. ¿Sí se han dado cuenta? Y para vivir en paz necesitamos incluir también a nuestros niños en el Evangelio. ¿Qué más les mandó Moisés? El versículo de Deuteronomio 6:7. Deuteronomio 6:7. Retrocedamos un poquito y vamos al capítulo 6 para leer el versículo 7. ¿Ya estás ahí? Amén. Y se está hablando de la palabra de Dios, de la ley, de los libros. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Todo gira a la disciplina que los padres pongan a sus hijos en el temor de Dios, en la instrucción bíblica. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, dice Moisés. Moisés les dio este mandato con una explicación de lo que sucedería si ellos obedecían al pie de la letra lo que les estaba diciendo, y eso está en el versículo 3. Un poquito más arriba, miren el versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, o sea, obedecerlos. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Estaban en la frontera para tomar la tierra prometida, y todas estas recomendaciones le da Moisés viendo la futura generación, que pasaran al otro lado, una generación que ame y tema a Dios. Ese era el deseo de Moisés. Este mismo énfasis se puede ver en el capítulo 4. Voy a leer dos versículos, el 9 y el 10. Vamos al capítulo 4 de Deuteronomio y voy a leer el versículo 9 y 10. ¿Ya estamos ahí? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, o sea, a sus nietos. El día que tuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúne el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás ¿a quiénes? A tus hijos. Y en Deuteronomio 31, que no vamos a leer por el tiempo, también si alguien está tomando nota, anote Deuteronomio 31, 12 y 13, que son versículos que también hacen lo mismo, el mismo énfasis. Entonces, hermanos, para cumplir con el propósito y la voluntad de Dios en nuestra vida, necesitamos tener en nuestro corazón, en nuestra mente, el contenido y la sustancia de la palabra de Dios.
Para los hebreos, este proceso comenzaba en la niñez. Una de nuestras prioridades debería ser enseñar la Biblia a nuestros niños y a los nuevos creyentes. Ahora pasemos a otro ejemplo. Solamente vamos a ver el ejemplo de Josué. Y vamos a Josué 4, 5 y 7 que voy a leer. Del 5 al 7. Josué siguió el ejemplo de Moisés o no, porque Josué fue el que tomó la posta después de Moisés. Vamos a ver el ejemplo de Josué. Josué 4, 5 al 7. ¿Ya estamos ahí? Amén. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre, para siempre. Estos fueron, hermanos, hombres que comprendieron que el futuro de la nación estaba en las manos de los niños y querían prepararse para aquel día. El salmista también compartió esta preocupación por la generación futura. Y vamos un momentito a Salmos 78:4. ¿Qué nos dice el salmista respecto también a la generación futura, que es lo que debe de preocuparnos a cada uno de nosotros? Salmo 78:4. Ahí hay algo que debemos de descubrir, y aquí el salmista nos está diciendo algo muy importante. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. En sí, eso era lo que Josué quería, que no encubriéramos todo lo que Dios había hecho por su pueblo y que todo eso le contaran a los hijos. Es lo que Josué quería de la nueva generación. El salmista prometió que no escondería a los niños de la palabra de Dios. Su propósito era para que los conocieran las generaciones venideras. No nos preocupemos solo por nosotros, tenemos que preocuparnos por las generaciones venideras. Y vamos al 78, estamos en Salmo 78, vamos a leer los versículos 6 y 7. 6 al 8, 6 al 8. Ahí tienen ustedes ya el Salmo 78. Voy a leer versículos 6 al 8. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Esa era la preocupación de Moisés, de Josué, que los hijos sepan realmente lo que Dios había hecho con ellos, para que no se conviertan en un pueblo infiel a la palabra de Dios. El salmista estaba convencido de que si no alcanzaba ya a la generación futura, volverían a ser como la generación actual y se repetiría el mismo ciclo vez tras vez. Esto debería ser un desafío para nuestros corazones. Los niños de hoy son la iglesia del mañana, y el pueblo del mañana
Descuidarlos es asumir un grave riesgo. Debemos prepararnos para el mañana, alcanzándolos hoy con el Evangelio. De esa manera los preparamos para el mañana. Nuestra inversión en ellos será buena y provechosa, aunque no siempre veamos los resultados y la inversión tan pronto como quisiéramos. Pero tenemos que aprender a ser pacientes, porque Dios tiene el resultado. Volvamos a la cita bíblica de Marcos 10 para terminar. Podemos ver en todos los evangelios que a nuestro Señor Jesús le llevaron a muchas personas, le llevaron personas ciegas y les devolvió la vista, le llevaron leprosos y los limpió, le llevaron paralíticos y los hizo andar. Y aquí está la pregunta clave, hermanos. ¿Quiénes fueron los únicos? ¿Quiénes fueron los únicos que Jesús tocó para bendecirlos? Los niños. Los niños. Y vamos a Marcos 10, 16. Marcos 10, 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Un niño representa perfectamente el reino de Dios, pues la vida de los niños representa la esperanza, el presente y el futuro, el amor, el perdón, la inocencia, la fe. Todo eso representa a un niño. Y en quinto lugar, no alejarlos de los caminos de Dios por nuestras malas decisiones. Muchas veces nuestras malas decisiones afectan también la vida de nuestros niños. Y Marcos 10:13. Y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Lastimosamente, quienes los alejaban a los niños de Jesús eran los mismos discípulos. Esto nos lleva a sacar una gran verdad. En muchos casos son los padres, las madres, que llevan a los hijos lejos del Señor por su falta de devoción y amor a Dios. Es alarmante que hoy en día se le está impidiendo a los niños venir a Jesús. Y usted se está preguntando, ¿y de qué manera se le impide? Bueno, estamos tan ocupados en los quehaceres diarios que hemos olvidado que los niños necesitan de Dios y necesitan de nosotros. Pero ¿de qué manera estamos impidiendo que el niño venga a Jesús? Cuando dejamos, y escuche bien, que jueguen esos juegos de video, que desde muy temprana edad tengan celulares. Y muchos padres han convertido los celulares en niñeras para sus hijos, para que ellos no sean molestados. Ahora es fácil tener una niñera. Le ponen un juego ahí de video a su hijo en el celular y se lo dan. Y el celular lo entretiene. ¿Y a dónde lo lleva ese entretenimiento? Al infierno. Cuando los dejamos que vean lo que ellos quieran en la televisión, cuando dejamos que la moda de hoy en día los moldee, ¡ay, hijito! Yo te voy a comprar el iPhone último, pero me tienes que pasar de año. Los niños están en las escuelas y universidades y deben de pasar sin ningún premio, porque esa es su responsabilidad. Nuestra responsabilidad como padres es alimentarlos, vestirlos, darle un buen hogar y todo para sus enfermedades y tiempos. Y ellos tienen que retribuir teniendo unas buenas notas.
Ay, te voy a comprar el mejor iPhone, pero pasa de año y no. Cuando dejamos esas cosas, perdemos a nuestros niños. Es lamentable ver cómo nuestra juventud se pierde por causa de nosotros mismos. Si nosotros no venimos a los cultos, ellos tampoco vendrán. Si no tenemos pasión por Dios y su iglesia, ellos menos tendrán. La mejor enseñanza que le podemos dar a nuestros hijos es el ejemplo. Usted no le puede decir, anda a la iglesia, que yo más luego voy. Usted tiene que ser el ejemplo de el día de mañana es domingo, el día del Señor, a las 7 de la mañana estás listo, porque a las 7:30 desayunamos y nos vamos al templo. Pero no, hasta los padres se quedan dormidos y llegan tarde a la escuela dominical, a la Academia Bíblica Dominical. En este día se celebra el Día de los Niños. Tenemos que reconocer que nuestros hijos son una herencia del Señor, una bendición para nuestra vida, pero también son una responsabilidad que debemos tomar con sabiduría. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Necesitamos tomar conciencia de la necesidad urgente de la evangelización a los niños, porque el futuro y el presente de la iglesia, del país y de la ciudad está en sus manos. Que nadie desprecie a los menores, ni piense que no tienen importancia. Insisto en que se les dé prioridad. Aquí en este templo siempre se les da prioridad a los niños. Ellos son el futuro del mundo. El pasado ya fue y no podemos cambiarlo. El presente mismo se va ante nuestra mirada, pero nuestra esperanza está en el futuro. Por eso pido que demos importancia a los niños y a las niñas. Padres, tíos, abuelos, maestros, miren lo que pueden hacer. En las escuelas están los evangelistas del futuro. En esa clase de párvulos hay algún futuro misionero en tierras lejanas. Maestros, maestras, ahí bajo su instrucción hay un futuro pastor, un futuro misionero. Hermano, bajo tu enseñanza se hallan los que llevarán el estandarte de nuestro Señor Jesucristo en lo más alto del reñido del combate. Las generaciones tienen la mirada en usted cada vez que se reúne con sus alumnos en su clase. Por eso debe de prepararse bien para impartirla. Y escuche esto: si no enseñamos a nuestros niños a seguir a Jesús, el mundo les enseñará a no seguirlo. Si nosotros no enseñamos a nuestros niños a seguir a Jesús, el mundo les enseñará a no hacerlo. Traerlos a una temprana edad a Jesús es muy importante para la vida del niño. El mejor ejemplo que tenemos fue nuestro Señor Jesús. Y voy a leer Lucas 2:42. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Aquí está la edad de Jesús. ¿A dónde va a los 12 años? Al templo. Jesús a los 12 años ya tenía bien definido cuál era su asignación aquí en la tierra. ¿Estamos imitando a Jesús, hermanos? Quiero invitar a toda la iglesia presente y los que nos miran por el internet a pedirle a Dios perdón
por haber sido negligentes por no tomar con prioridad la evangelización con los niños e impedirles que vengan a Jesús, y a la vez rogarle a nuestro Señor que nos use para este importante ministerio. Oremos. Padre de toda bondad, te pedimos que nos perdones. Hemos sido muy negligentes en la evangelización con los niños y jóvenes. Abre nuestros ojos para que con amor seamos diligentes y no permitas que con nuestro estilo de vida e indiferencia les impidamos a los niños que vengan a ti. Señor, te pedimos perdón. Venimos con dolor delante de usted y ayúdenos a obedecer este mandato y responsabilidad que tenemos con los niños y con la generación que se está levantando. Señor, salve vidas de muchos niños y úsenos a nosotros. Te agradecemos, Padre, por su perdón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar al Señor con el himno número 209, titulado Grande amor, sublime espero. Hermanos, muchas gracias. Soberano Dios, gracias le damos por su palabra que es viva y eficaz. Su ejemplo nos enseña que debemos evangelizar a los niños, porque usted reprendió a sus discípulos cuando ellos impedían el paso de los niños hacia Él. Eso significa que nosotros debemos evangelizar a todos los niños, porque en los niños está el presente y el futuro de la iglesia. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.